Es un gusto participar como moderadora en este conversatorio interdisciplinario e interinstitucional. Y antes que nada me gustaría agradecer a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la Facultad de Artes Visuales y en especial a la directora de esta dependencia, la doctora Verónica Delgado, por todas las facilidades para la realización de este evento. También me gustaría agradecer a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y a la Universidad La Salle Bajío. Muchas gracias por su presencia a nuestros compañeros investigadores, y lo que hoy nos reúne es una plática acerca de la investigación que ha desarrollado este grupo de investigación en diseño, sociedad y cultura. Y pues antes de dar una breve semblanza acerca de cada uno de ustedes, también me gustaría agradecer al equipo de medios. Muchas gracias porque hoy nos acompañan y nos prestan su tiempo para grabar este evento. Bueno, primeramente me gustaría presentar a la doctora María Elena Molina Ayala, arquitecta mexicana con doctorado en Ciencias de los Ámbitos Antrópicos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, profesor investigador tiempo completo, nivel 6 en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con perfil PRODEP, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autora del libro Conceptos Básicos de Diseño en Arquitectura, publicado por Editorial Trillas, ganadora del premio La Mejor Tesis de Doctorado en el 7º Congreso Internacional, la investigación en el posgrado, otorgado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mención honorífica, premio Resurbe, tercero en el Congreso Internacional sobre Resiliencia Urbana, Empoderamiento de Comunidades para la Acción Local, generado por la Red Internacional Reciclar Ciudades, RECNET y sus aliados, llevado a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Difunde el quehacer arquitectónico a través de programas de radio, ponencias, coordinación e impartición de talleres de diseño, conferencias y publicaciones nacionales e internacionales. Línea de investigación, fundamentación teórica detrás del objeto arquitectónico, diseño colaborativo e interdisciplinar centrado en el usuario, desarrollo de procesos creativos para el diseño. Muchas gracias, doctora María Elena. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí con ustedes, gracias. A continuación, presentaré a la doctora Rocío Ramírez Villalpando, licenciada en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, maestra en Arquitectura por el Instituto Tecnológico de Zacatecas y doctora en Ciencias de los Ámbitos Antrópicos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Profesora investigadora a tiempo completo del Departamento de Arquitectura del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción. Forma parte del Cuerpo Académico Consolidado Estudios Arquitectónicos Urbanos. Secretaria técnica, coordinadora, doctorado en Ciencias de los Ámbitos Antrópicos y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Línea de investigación, conservación y análisis del patrimonio arquitectónico, modernidad arquitectónica, arte, arquitectura y urbanismo. Muchas gracias, doctora. Bueno, a continuación presentaré a el candidato a doctor Jaime Javier Loredo Zamarrón, docente del posgrado de la Facultad del Hábitat desde el 2004, con estudios de licenciatura en Mercadotecnia, maestría en Administración y Políticas Públicas y candidato a doctor en Estudios del Desarrollo. Experiencia profesional como consultor en el diseño y gestión de proyectos públicos y privados de planeación estratégica, inteligencia y desarrollo de mercados y elaboración y evaluación de políticas públicas, así como en el sector público en los 3 niveles de gobierno. Mención honorífica en el Premio Nacional de Administración Pública 2004, convocado por el Instituto Nacional de Administración Pública para Investigación Teórica y Aplicada, ganador del Premio 20 de Noviembre de Literatura Manuel José Otón en las ediciones 2000, 2003 y 2010. Líneas de investigación, epistemología, teoría y métodos para la ciencia del hábitat, diseño y gestión urbana, políticas públicas urbanas y administración y gestión estratégica del sector constructivo. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Bueno, a continuación presentaré al doctor Leobardo Armando Ceja Bravo, profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Diseño de la Universidad de La Salle Bajío, doctor en Desarrollo y Docencia del Diseño por parte de la Universidad Madero en Puebla, obtuvo el mérito académico y medalla summa cum laude por esa universidad, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, maestro en Diseño Gráfico Estratégico y licenciado en Diseño Gráfico por la Universidad Vasco de Quiroga. Su línea de investigación se titula Espacios facilitadores y experiencias en contextos humanos, cuyo objetivo es investigar sobre las distintas formas de interacción humana dada en diferentes espacios configurados y cómo estos influyen en mayor o menor medida para maximizar la experiencia, es decir, pensarlos en términos de interacciones, emociones y vivencias, recuperando la intención, el valor, aporte y voz que la persona tiene mediante el aporte del diseño y con ello contribuir al buen vivir.
Ha participado como evaluador y dictaminador dentro de eventos académicos e investigativos. Cuenta con experiencia como conferencista y ponente a nivel nacional e internacional en diseño, pensamiento complejo y semiótica. Actualmente se encuentra asesorando diversos proyectos de titulación a nivel licenciatura y posgrado, principalmente en los ámbitos del diseño, comunicación, publicidad y mercadotecnia. Algunas de sus áreas de interés están centradas en el paradigma de la complejidad y el pensamiento complejo, la investigación en diseño, el estudio de las interacciones sociales y la investigación cultural y artística. Muchas gracias, doctor. Y bueno, finalmente, pero no menos importante, el anfitrión de esta sesión, que es el doctor Jesús Eduardo Oliva Barca, licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctor en Artes y Humanidades por el Centro de Investigaciones en Ciencias, Artes y Humanidades de Monterrey. Actualmente se desempeña como profesor investigador en la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha concluido exitosamente proyectos de investigación financiados por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo superior PRODEP y del Programa de Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica PAICIT de la Universidad Autónoma de Nuevo León, todos ellos relacionados con las industrias culturales y creativas, específicamente con el tema del emprendimiento artístico y cultural y con la constitución de los sectores culturales y creativos a nivel local. Cuenta con diferentes artículos de investigación publicados en revistas nacionales e internacionales y su línea de investigación actual es la de industrias culturales y creativas. En el 2018 obtuvo el primer premio de propuestas de política pública otorgado por el Consejo Nuevo León con un trabajo sobre las posibilidades de desarrollo cultural en el Estado a partir del aprovechamiento de la industria 4.0. El proyecto de investigación vigente que desarrolla tiene por objeto el indagar en el papel, retos y oportunidades de las artes y la cultura en el contexto de la industria 4.0 y para su abordaje se apoya en técnicas y tecnologías de la ciencia y la analítica de datos con el propósito de diseñar estrategias que, respaldadas en el uso de las tecnologías, sean de utilidad para la conformación, el crecimiento y la consolidación de las empresas artísticas, culturales y creativas. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora Tania, y bienvenidos todos ustedes. Gracias. Bueno, pues una disculpa, yo no me había presentado, mi nombre es Tania Alonso y es un gusto, como les había comentado, les reitero, pues el privilegio de moderar este evento y pues sin mayor preámbulo vamos a dar paso a las preguntas que hoy se han preparado para ustedes. Me gustaría que pudieran tomar la palabra libremente, yo sé que ustedes ya están acostumbrados a trabajar juntos, tienen un ritmo de trabajo y bueno, va la primera pregunta. Desde su área de trabajo, ¿cómo se aborda el diseño, sociedad y cultura, considerando las discusiones contemporáneas y los asuntos más urgentes por resolver? No sé, ¿quién le gustaría empezar la plática? Bueno, pues primeramente, como dije hace unos minutos, bienvenidos colegas, muchas gracias por asistir a este pequeño conversatorio. Muchas gracias también a la doctora Tania por su apoyo, por moderar esta mesa y su profesionalismo. Y pues bueno, atendiendo a la pregunta, la primera cuestión es que el trabajo interdisciplinario es cada vez una mayor necesidad. En este sentido, por eso tenemos, digamos, esos ejes rectores de investigación, que es el diseño, la sociedad y la cultura. En un primer sentido puede parecer demasiado amplio el objeto, por así decirlo, del grupo de investigación. No obstante, creo que también nos da un margen oportuno para operar, digamos, diversificar los diferentes estudios que podemos llevar a cabo. Entonces, en ese sentido, pues creo yo que hemos intentado compaginar y sobre todo también revalorar, bueno, en mi experiencia personal dentro del grupo, hemos intentado compaginar y también revalorar o incitar a una valoración respecto de estos temas como prioridades nacionales, como prioridades de estudio a nivel nacional. Finalmente, dentro de los retos nacionales que plantea, por ejemplo, el CONACYT, usualmente no se contemplan actividades relacionadas con las artes, con la cultura, con el diseño, con el hábitat, etcétera, etcétera. Y en este sentido creo que deben ser consideradas como prioridades, en el sentido principalmente, o van tomando en consideración más bien, que finalmente tienen que ver con el ser humano, vaya. O sea, tienen que ver con situar al ser humano en el centro precisamente de todos estos procesos. Bueno, gracias.
Sí, creo que otra de las cosas que ha sido muy importante es el considerar, además del trabajo interdisciplinar, la condición del trabajo interinstitucional. Creo que ese ha sido también un valor importante que hemos estado tratando de hacer en este grupo. Y por otro lado, el pensar en una vinculación más cercana a la sociedad, precisamente entender que el diseño es producto de la cultura y producto de la sociedad a la que sirve, y en ese sentido las disciplinas que nosotros estamos trabajando, que son diversas, de alguna manera nos unimos en esa forma de pensar el diseño como una vinculación clara con la sociedad, y creo que por ahí es que hemos estado pues de alguna manera trabajando. Ok, bueno. Sí, estoy de acuerdo con mis compañeros. Creo que hemos estado trabajando, sí, de manera multidisciplinaria, también de manera interinstitucional, pero también hemos buscado coincidir en lo que son nuestras áreas de expertise. No somos todólogos, y partiendo de eso, el hablar uno de lo que somos especialistas o de lo que buscamos poder definir de una manera más precisa, eso nos ha apoyado a que logremos que converja nuestras diferentes maneras de pensar y nuestras diferentes maneras de contribuir desde una visión un poquito más panorámica que de la que pudiéramos tener a nivel individual. Entonces, creo que ese es también el aporte no tan sesgado hacia una sola mirada, sino más bien permitiéndonos tener amplitud en lo que se va a analizar y escuchar al otro. La posibilidad de tener un grupo de investigación que además no esté solamente siguiendo la línea de una institución, sino que seamos justamente partícipes de diferentes instituciones, diferentes disciplinas, diferentes maneras de pensar. Creo que eso es lo que enriquece los productos que vamos a estar ahora sí que aportando a la sociedad, pero no solamente desde un enfoque solamente profesional o dirigido a nuestros estudiantes específicamente o a estudiantes, sino justamente en el sentido amplio de la palabra, a la sociedad en general. Entonces, más o menos, creo que por ahí va nuestro aporte. Muchas gracias. No sé si el doctor Leobardo o el doctor Jaime quisieran cerrar esta primera pregunta y, sumado a lo que nos han compartido nuestros compañeros de su forma de trabajo, hablarnos un poquito acerca de los asuntos más urgentes que ustedes están trabajando en cuanto a resolver o discusiones contemporáneas de sus temas de trabajo. Sí, Tania, muchas gracias. Este grupo precisamente nace de un trabajo de investigación que cada uno de nosotros ha ido desarrollando a lo largo de los años. En este sentido debo decir que el liderazgo de la doctora María Elena ha sido importante para ir aglutinando estos esfuerzos. El ejercicio que hemos querido desarrollar básicamente es que al darnos cuenta que la realidad es mucho más compleja de lo que nosotros hemos pensado y que un aborde disciplinario suele quedar corto ante la complejidad, hemos querido dos cosas. Primero, acercarnos de manera interdisciplinaria e interinstitucional, como se señaló anteriormente, pero en el segundo objetivo es constituir o conformar un espacio de diálogo que sea formal e interinstitucionalizado. Es decir, queremos desarrollar un diálogo o un espacio de diálogo con las instituciones académicas, pero también con la sociedad. En este sentido, la preocupación o una de las preocupaciones fundamentales cuando se decidió elaborar este grupo fue decir, bueno, el diseño es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque en su sentido etimológico significa dar sentido. Y entonces esta búsqueda de dar sentido a las preocupaciones actuales nos han llevado precisamente a centrarnos en lo que es la cultura, lo que es la sociedad y ir armando precisamente proyectos. El primer proyecto que nosotros fuimos trabajando tiene que ver con los efectos de la globalización. Y entonces hablamos de la globalización, cómo incide en los diferentes ámbitos de vida.
hablamos de la globalización en las ciudades, por ejemplo, o en las instituciones, en los modos de habitar, en los modos de concebir el espacio público, en el patrimonio. Entonces vamos desarrollando precisamente temas de trabajo y vamos incorporando las experiencias a partir de ello. Muchas gracias. Bueno, pues vinculando un poco lo que nos han contado acerca de su forma de trabajo, me gustaría dar el espacio al doctor Armando para que abra la discusión en la siguiente pregunta, que va de la siguiente forma. ¿Cómo se maneja la tensión o cómo la manejan ustedes entre generar conocimiento, socializarlo, la docencia y el acompañamiento a los tesistas, que como todos lo leímos en sus semblanzas, pues dan acompañamiento a tesistas de licenciatura y posgrado? Gracias. Sí, yo diría en un tenor como muy simple, pero no me quedaré ahí, que tratando de conciliar todos los momentos para entretejerlos, ¿sí? Yo creo que al final deberíamos, y creo que lo hacemos, cada uno de nosotros tratamos de darle sentido a nuestro quehacer a partir de todas estas dimensiones, ¿sí? Me cuesta mucho trabajo pensar que lo podamos ver como cosas aisladas, ¿sí? Son momentos, cada uno tiene sus particularidades, pero sí creo que se van ligando y se van entretejiendo, ¿sí? Porque de otra manera pues quedaría completamente desarticulado, ¿sí? Entonces creo que esa capacidad que podríamos tener en lo individual de ver esas relaciones se fortalece cuando lo planteamos, lo socializamos y lo retroalimentamos como grupo, como equipo. Por ejemplo, una de las cosas que yo considero que es importante en el proceso de educar es el asunto de compartir. Y creo que un asunto como compartir tiene que ver con eso que tú sabes, hacérselo llegar al otro. Por un lado, cuando estamos en el salón de clase y compartimos con los estudiantes esos saberes. Por otro lado, cuando estamos investigando, de alguna manera tenemos que estar alimentando esa parte para poder compartir. Otra cosa que tenemos que hacer en nuestro quehacer es reflexionar en el hacer, y en esa reflexión también otro producto que tenemos que hacer es escribir sobre la reflexión. Entonces estamos hablando que, como comenta Armando, es un proceso que es sistémico, porque precisamente alimentamos el cerebro de ideas y si solo lo dejamos ahí, pues no sirve de nada. Entonces tenemos que empezar a esas ideas ponerlas en la mesa a partir de escribir, a partir de compartir los textos que escribimos para que otros puedan saber qué pensamos. Y cuando también formamos a los estudiantes, no solamente es externar lo que pensamos, sino esa interacción entre lo que pensamos y lo que ellos piensan para poder establecer un diálogo y hacer más rica la experiencia del aprendizaje. Entonces, el llevar a un tesista implica también establecer estos diálogos y creo que de esa manera pues funcionamos de manera sistémica cuando estamos enseñando, cuando estamos nosotros mismos aprendiendo, cuando estamos escribiendo y cuando estamos compartiendo eso que vamos aprendiendo. Doctor Eduardo, ¿quieres cerrar? Gracias. Bueno, pues en efecto, de hecho, quizás voy a complementar lo que ya mencionó el doctor Armando y la doctora Elena, en un sentido, bueno, con un lenguaje un poco más técnico, ¿no? Se habla mucho acerca de la generación de conocimiento, la transferencia de conocimiento y la aplicación de conocimiento. Entonces creo que esa es la manera en cómo nosotros tratamos de articular precisamente estas actividades, la docencia, la investigación y el asesoramiento o la creación, la generación, como dirían también con lenguaje muy técnico, la creación de recursos humanos de alta calidad o de alta competencia. Pues creo yo que esa es la forma en que lo tratamos de articular, ¿no? Pensando en que estamos creando conocimiento, queremos transmitir este conocimiento y queremos ver este conocimiento aplicado. Quizás nosotros no lleguemos a aplicarlo, pero finalmente eso es, digamos, lo importante de la transferencia del conocimiento, que otros puedan llegar a encontrar aplicaciones diferentes. Gracias. ¿Alguien más quisiera aportar algo a la pregunta o seguimos adelante? Ok. Bueno, la tercera pregunta es, ¿cuál ha sido la experiencia más satisfactoria frente a los retos de investigación que han tenido?
¿Quién le gustaría empezar? Adelante. Bueno, híjoles, pues yo creo que la que todavía no llega, porque si estamos esperando a que ya llegó, se detiene el trabajo, ¿no? Entonces yo creo que más bien es la que sigue, ¿no? Es el siguiente proyecto de investigación, es el siguiente tesista, es el siguiente, ¿cómo se llama? Sí, proyecto que vayamos a abordar. Creo que estamos en espera, eso es lo que nos mantiene atentos, lo que nos mantiene críticos, lo que nos mantiene entusiasmados y motivados, básicamente. Bueno, yo puedo decir que además de la que viene, para mí fue muy interesante cuando mi tesis de investigación de la maestría se convierte en un libro y cuando de repente empiezo a recibir comentarios de ese libro de Chile, de España y de otras partes del mundo donde me buscan para comentar acerca de él, donde ves que en los planes de estudio de muchas carreras de arquitectura viene ya como un libro de texto. Esa para mí fue una cosa muy importante. Y por ejemplo también el pasar por la calle del brazo de mi padre y que de repente volteamos a una librería y ahí estaba en exhibición. Creo que para mí esa ha sido una de las satisfacciones más grandes. Después han venido otras, pero creo que esa primera es la con la que me quedo ahorita, ¿sí? Bueno, gracias. Sí, bueno, yo no sé si solamente esperaría lo que viene. O sea, yo creo que si no hubiera satisfacciones con lo que uno va logrando, tampoco habría motivación para seguir. Entonces, para mí sí es importante lo que se ha ido alcanzando paulatinamente. No ha sido sencillo, el trabajo académico investigativo no es sencillo. Entonces, cuando uno tiene pequeños logros, pequeños avances tangibles, es muy satisfactorio. Lo comentábamos hace un momento, creo que todos cuando estamos jóvenes pensamos en viajar, pensamos en conocer, los que nos dedicamos a la arquitectura, en mi caso al patrimonio, buscamos visitar esos sitios que son emblemáticos y para mí fue muy satisfactorio viajar no con el bolsillo, sino con el conocimiento. O sea, que fuera el conocimiento el que me abriera puertas en el mundo. Eso creo que fue muy satisfactorio y por supuesto luego vienen satisfacciones que son a lo mejor más ordinarias porque las tiene uno más seguido, pero no menos importantes, como el que los estudiantes te reconozcan después de mucho tiempo, que te vean y te sonrían y que sepan que sí fuiste alguien que marcó una huella positiva. Eso creo que es muy importante porque finalmente si nos dedicamos a la docencia, tenemos que dejar huella en la docencia, de lo contrario estamos en el sitio equivocado. No solamente hay que investigar, hay que abordar un poquito más hacia allá. Muchas gracias. Doctor Armando. Gracias. Yo intentaría abonar a lo que ya se ha comentado con esta idea de inicio. Yo creo que sí el futuro, sí lo que hacemos actualmente, sí la posibilidad de seguir tal vez perfeccionando o seguir encontrando líneas o temas de interés. A mí particularmente me interesan los comienzos, no perder de vista o de horizonte el inicio, es decir, todos tenemos una trayectoria, todo el mundo la vamos construyendo, pero también en el inicio creo que se pueden marcar, ya sea tener esa posibilidad de encontrar que ese es el lugar, o tal vez por una decisión errónea o una motivación errónea, coartar la posibilidad de alguien. Entonces, me parece que esta idea de comienzo es importante y la otra es después de que hay una adversidad, es decir, pensar que la trayectoria pues es fácil de construir, no es cierto, es decir, también hay muchas frustraciones y también hay muchas cosas que no se logran. Entonces, el cómo le das la vuelta me parece que es un momento también de inflexión importante para volver a reencauzar o darle el sentido, ¿sí? a todo este quehacer. Entonces, bueno, conforme uno va avanzando, va obteniendo cosas y también puede ser que se nos olvide el que todo mundo tiene un inicio y en el que todo el mundo empezamos. Entonces, esos momentos me parece que son claves. Gracias. Doctor Eduardo, si puede cerrar esta ronda, por favor. Muchas gracias, doctora Tania.
Pues bueno, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que han comentado mis compañeros, o sea, es precisamente esa expectativa, ese esperar, ¿no? Es seguir, continuar precisamente con este interés por investigar, con este espíritu analítico, crítico, etcétera. También esas satisfacciones, como mencionó la doctora Elena, acerca de esos productos que ya uno ve tangibles, ¿no? También como mencionó la doctora Rocío, con respecto a dejar huella, e igualmente como menciona el doctor Armando, con el hecho de los inicios. Yo creo que voy a abonar con una cuestión muy superficial, una disculpa a todos y todas, pero a mí una de las mayores satisfacciones, bueno, son dos las que me gustaría compartir. La primera es precisamente cuando tuve una primera exposición en un congreso, y pues que fue viajar, ¿no? O sea, fue aprovechar para viajar, ¿no? Y conocer el lugar, etcétera, y fue muy ameno, la verdad. Y la segunda es cuando, ay, discúlpenme, cuando comencé a ver mis trabajos citados. O sea, cuando había personas que me escribían y me decían, oye, es que tu texto me gustó, me lo podrías pasar, el PDF, etcétera. O incluso ver en Google Scholar que tus citas ya van subiendo y cosas así. Digo, tengo poquitas, pero pues ahí vamos, ¿no? Entonces, son de las cosas que yo creo muy satisfactorias. Muchas gracias. Bueno, vamos por la cuarta pregunta. ¿Cuál es la mejor vía para hacer atractivo un proyecto de investigación en términos de enseñanza y desde la posibilidad de hacerlo rentable? ¿Quién le gustaría empezar? Yo creo que cuando te acercas a las personas y trabajas con las personas un proyecto de investigación es más viable. Ahorita en la universidad nosotros estamos trabajando unos proyectos con estudiantes de licenciatura, profesores, investigadores también y algunos que están dedicados prácticamente al ejercicio profesional en campo, y tratamos de vincular lo que hacemos en la investigación con los estudiantes y con las comunidades. Creo que mientras más nos acerquemos a las personas, porque debemos entender que las universidades debemos agradecer también mucho lo que la sociedad nos da y lo que la sociedad nos contribuye, y creo que en esa parte le debemos a la sociedad y debemos de vincularnos más, y creo que los proyectos de investigación deben tener también ese tinte social, ese tinte de acercarnos a la gente, ver de verdad qué necesita para poder responder en esa medida. Creo que ese es un punto muy importante que tenemos que tener. Muchas gracias. Maestro Jaime, no sé si quisiera abonar algo por el tema de marketing, publicidad, cómo hacerlo rentable. Sí, tendríamos que empezar señalando que la rentabilidad obedece a veces a criterios que no son meramente económicos, ¿no? Podemos hablar de rentabilidad como en el caso que señala la doctora, con un impacto en la comunidad. Nosotros en la Universidad Autónoma de San Luis, en la Facultad del Hábitat precisamente, se ha estado trabajando en este sentido y resulta muy satisfactorio, por ejemplo, que llegamos a comunidades y de repente tenemos alumnos que son de esa comunidad, y entonces el hecho de que la comunidad reconozca al alumno y lo vea trabajando en su ámbito profesional y entonces se acercan, pues son cosas que generan una rentabilidad importante, ¿no? Estamos trabajando, por ejemplo, en la reconfiguración de los tejidos sociales. Actualmente vemos que la realidad del país, una de las cosas más dañadas precisamente es el tejido social, ¿no? Este sentimiento de desconfianza de unos hacia otros, esta imposibilidad del diálogo. Yo decía que este es un espacio de diálogo porque de entrada todos los que estamos aquí partimos de la idea que estamos equivocados o que podemos estar equivocados, y eso nos hace mucho más receptivos a la opinión de los otros. La otredad o los otros también es un tema fundamental en este ejercicio. Ahora, hablando ya en términos de mercado, por decirlo de alguna manera, que fue lo que me preguntabas, Tania, yo sí podría decir que todo este trabajo que nosotros hacemos, al final de cuentas se puede traducir en proyectos que pueden ser viables en términos de gobierno, en términos de iniciativa privada o en términos sociales y de comunidades. O sea, creo que hace falta precisamente
el trabajo de ir uniendo los esfuerzos. Estamos en una sociedad del conocimiento, término que siempre ha sido discutible, pero podríamos hablar de una sociedad de los conocimientos y los saberes. El conocimiento académico que nosotros aportamos, que es el que nosotros hemos venido desarrollando, se complementa con otros saberes y otros conocimientos. En la medida en que nosotros vayamos perdiendo este sentido de jerarquía de los conocimientos y vayamos siendo mucho más abiertos y receptivos a escuchar a los otros y apropiarnos en el buen sentido de la palabra de estos conocimientos, digo, no pretendo ser de estas tiendas de diseño que se apropian de una manera ilegal de lo, ¿cómo se llama?, del arte, por ejemplo, de los grupos étnicos y demás, sino apropiarnos en el sentido de transformarlo, recibirlo, transformarlo y regresarlo, ¿no? O sea, creo que es un ciclo y este ciclo implica precisamente eso, o sea, la apropiación no es posible si no hay un retorno y un regreso, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos de diálogos, por eso hablamos de mercado, pues sí, es un término que puede, una palabra que puede resultar difícil, pero hay mercados sociales, o sea, hay diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, yo sí diría que debemos de estar mucho más abiertos. Doctor Armando, ¿le gustaría cerrar esta ronda? Yo solamente me gustaría complementar o referir como esta idea de los conocimientos otros, es decir, en la medida que logremos entretejer esas realidades que son tan diversas, yo creo que también podemos estar contribuyendo, ¿no? Entonces, el desarrollo de proyectos de investigación en donde esté orientado hacia la gente, para la gente y con la gente, me parece que eso es fundamental y bueno, yo creo que obedece más verdaderamente a estas necesidades y el contexto actual en el que estamos viviendo y no como de repente oleadas de ciertas modas o ciertos enfoques. Me parece que cualquier disciplina pierde su sentido si deja de lado el que está orientada para las personas y yo diría cualquier otra forma de vida. De repente hubo momentos en la historia que se nos olvidó. Entonces, el retornar a ese enfoque pues resulta fundamental y yo diría que urgente. Entonces, la recuperación de esos saberes otros es fundamental. Muchas gracias. Bueno, esta siguiente pregunta va exclusivamente para la doctora María Elena y la doctora Rocío. ¿Cómo perciben el rol de la mujer mexicana en el ámbito de la investigación científica del diseño, arquitectura y urbanismo? Okay. Bueno, hablar de género no es del todo sencillo, porque se mete uno en muchos problemas. No todos lo vemos desde la misma perspectiva y creo que ha sido en nuestra generación una lucha que no vivimos del todo. O sea, creo que hubo una generación previa que luchó más para abrirse camino en estos ámbitos. Definitivamente en la arquitectura, hoy día, por ejemplo, los estudiantes tenemos ya muy nivelado, incluso hay grupos que son más mujeres que hombres los que están estudiando, pero sí, por ejemplo, mi generación éramos 4. Entonces, claro, y de las 4, la que sigue en el rumbo soy yo. Ha sido complicado. Yo no estoy diciendo que sea una tarea sencilla, pero creo que más que pensar en si ha sido problemática la lucha de la mujer en la investigación, creo que deberíamos de enfocar el asunto en que la mujer debería de aprovechar todo lo que ya se ha ganado para continuar abriendo brecha y destacando y que no seamos nosotras las que nos estemos autoboicoteando de manera constante. La mujer mexicana siempre ha sido talentosa y a lo largo de la historia en diferentes rubros de la ciencia o de lo específicamente social, siempre hay mujeres que destacan en nuestro país, siempre. Hoy día no es la excepción. Entonces creo que el que estemos nosotras hoy aquí en un grupo en el que estamos de manera mixta y que podemos compartir al nivel de nuestros compañeros porque buscamos más que el sobresalir, el converger. Creo que eso nos permite ya hacer tangible
de alguna manera esa lucha preconcebida, ¿no? Bueno, yo te voy a compartir. En mi caso, desde niña, era una niña que a cualquier lugar que yo llegaba, buscaba el libro que había y me ponía a leerlo. En mi casa había libros y teníamos esa posibilidad. En ese sentido, desde ese entonces, yo tenía muy claro que era un privilegio que no todas las niñas, en general, primero no todos los niños y más, no todas las niñas tenían la posibilidad de tener, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de tener acceso a una educación incluso superior. A mí me toca una época donde efectivamente había muchos retos para que la mujer estudiara, para que estudiara, por ejemplo, arquitectura era muy complicado, para que ejerciera también, pero yo creo que hay muchas cosas que tenemos que reconocer. Por un lado, el rol que otras mujeres jugaron para que nosotras tuviéramos la posibilidad de estudiar y de acceder a una educación que en un momento estaba hecha solo para los hombres. Y en ese sentido, en ese reconocimiento, adquirimos también una responsabilidad para nosotras con otras generaciones tener un aporte. Creo que ese también es otro punto que tenemos que tener muy consciente. Por un lado, reconocer lo que se ha hecho para que nosotras estemos donde estamos y por otro, ser nosotras ahora ese vínculo con las generaciones que vienen caminando y formándose. Creo que ese es también otro asunto que debemos estar cuidando y que nosotras tenemos un compromiso con esas posibilidades que tuvimos y una responsabilidad y nos debemos sentir siempre responsables y siempre pues nunca inconscientes de que eso está precisamente para dar nuestro mejor esfuerzo, porque no cualquiera tiene la posibilidad de estudiar, no cualquiera tiene la posibilidad de estudiar un doctorado, entonces nuestra responsabilidad es compartir lo que sabemos y ayudar a las generaciones que vienen en ese sentido a formarse. Eso te podría decir. Muchas gracias, doctora. Rescato de sus intervenciones, pues el tender puentes, no nada más con los referentes que abrieron camino, sino hacia adelante y apoyar a las nuevas generaciones. Gracias por su aportación. Bueno, la siguiente pregunta, no sé si la quisiera empezar el maestro Jaime. ¿Qué etapa considera la más difícil del proceso de investigación? No sé, quizás ponerle nombre a las cosas. El proceso de investigación yo siempre lo platico con mis alumnos, es algo que nos es natural. Desde niño investigamos, no tenemos una formalidad en los procesos, no tenemos el nombre de las cosas. Yo me imagino que esto pasa porque es así. Eso es una hipótesis, efectivamente. Yo he estado, sí, eso es un proceso de observación y entonces nosotros en esto lo que hemos ido avanzando es en ir formalizando la estructura y el conocimiento con la finalidad de que tenga una validez. Sin embargo, esta parte de darle validez al conocimiento de repente se convierte en un problema porque nos genera estas visiones de certezas que no hay nada tan peligroso como eso, ¿no? Nosotros pensamos que el conocimiento científico es un conocimiento cierto y que por lo tanto una vez que sea comprobado o demostrado ya es inamovible y la realidad nos ha mostrado que no es así. Que incluso estos conocimientos que podían ser ciertos en algún momento, lo dejan de ser en algún otro momento, ¿no? Entre Newton y Albert Einstein pasaron muchísimas cosas, nosotros pensamos que el mundo ya había sido descrito con todos sus mecanismos con Newton y llega Albert Einstein, un tipo con una lógica totalmente distinta, un tipo que fue un fracaso escolar, o sea, en donde se dudaba de si pensaba o no pensaba bien el muchacho. Y resulta que esta manera alternativa de ver la realidad, esta manera de cuestionar las certezas es precisamente lo que va generando. Entonces yo creo que uno de los principales problemas que tenemos cuando estamos haciendo investigación es eso, ¿no? Caer en el riesgo de la certeza y que por lo tanto estacionar nuestro trabajo ahí. Este grupo en este sentido es una de las cosas importantes. Somos personas muy diferentes, perfiles muy distintos, edades y circunstancias de vida distintas, ¿no?
Y creo que una de las primeras cosas que aceptamos fue que la construcción del conocimiento en nuestro grupo iba a ser a partir de la diferencia y no del consenso. Entonces, aceptar que cada uno de nosotros somos distintos. Ayer teníamos una reunión de trabajo, yo casi siempre decía no, no, no a todo. Todos los demás estaban muy felices y contentos estableciendo sus parámetros y yo era el negativo, parecía que estaba en contra, pero es precisamente eso, ¿no? Hemos comprendido que la construcción del conocimiento se hace desde la diferencia y no a partir de las coincidencias únicamente. Doctor Eduardo. Gracias, Tania. Bueno, pues primero una acotación. Realmente tú eres Contreras, Jaime, así de simple. Abonando un poquito. Dijo, poniéndole nombre a las cosas. No, no te creas. Creo yo, como menciona Jaime, en efecto, la validación del conocimiento es, creo que lo más complejo del proceso de investigación. Yo añadiría a lo que él comenta la pertinencia. O sea, digamos que somos seres dubitativos por naturaleza. Todos dudamos, yo creo que también es algo que abonamos en este grupo, que precisamente nadie de nosotros está cierto de lo que sabe, ¿no? Y es algo que contribuye a que queramos continuar conociendo, aprendiendo, etcétera, y que nos abramos a este diálogo. Y creo yo que también eso se refleja en la misma actividad de investigar. ¿Por qué? Porque en la actividad de investigar es preguntarse, bueno, tengo esta duda, tengo este planteamiento, pero ¿realmente será pertinente? ¿En qué sentido? ¿Será pertinente en un sentido que reporte algún beneficio para la sociedad? ¿Será algo pertinente en el sentido de que realmente contribuya a generar conocimiento? O incluso desde un punto de vista más personal, más egoísta si se quiere, ¿será pertinente en el sentido de que a mí me satisfaga trabajar este proyecto? Entonces creo yo que también, complementando un poco lo que mencionaba Jaime, está esta cuestión de la pertinencia, ¿no? De la pertinencia de una investigación. Gracias. Doctor Armando. Y doctora, ¿alguien quisiera continuar? Bueno, a ver, algo que yo particularmente visualizo como el momento de repente complicado dentro de este proceso de investigación, tendría que ver cómo lograr, sí expresar, pero más lograr que ciertos procedimientos que no son tan dogmáticos puedan ser reconocidos. Es decir, trato de explicarlo, cuando uno viene de una disciplina como el diseño, de entrada y de origen ya se está enfrentando en esta discusión entre si hay procesos que son o no de carácter científico, ¿sí? Porque estamos siempre transitando un poco entre la estructura, la lógica, lo racional y luego lo emocional, y entonces, o sea, hay otros parámetros que, digamos, las ciencias duras no reconocen, ¿sí? Entonces, lograr que metodológicamente puedas validar ciertos aspectos, ciertos procesos que no corresponden, creo que ese es un tema que a mí particularmente luego me ha resultado pues conflictivo para que se logren entender y luego validar dentro de un contexto de una cierta comunidad, ¿sí? Y más cuando son perfiles pues sí, más allegados a las ciencias duras, se vuelve como más problemático. Y entonces, en ese sentido, el estar arropado por el grupo y por el perfil del grupo, pues hace eso, ¿no? Nutrir e ir develando, diría yo, ciertos recorridos, ciertos caminos, ciertos procesos que se pueden llevar a cabo. Gracias. Bueno, esta es la última pregunta y me gustaría que todos nos aportaran desde su opinión una respuesta. Si no tuvieran restricción de tiempo, economía o espacio, ¿qué proyecto realizarían? ¿A quién le gustaría empezar? Bueno, voy a tomar la palabra para contestar esta pregunta muy interesante.
es el plano de la especulación total, ¿no? Para empezar, voy a señalar que más que Contreras, soy dialéctico. Entonces, en este proceso dialéctico, y para contestar la pregunta, ¿cuál sería el proyecto? A mí me gustaría tener un proyecto precisamente que me permitiera establecer diálogos con todo mundo. O sea, si yo no tuviera estas restricciones de tiempo, dinero, espacio y demás, eso sería, ¿no? Ir conversando con las personas, ir conociendo diferentes cosas. Por eso hablo de un espíritu dialéctico y no Contreras, ¿no? O sea, sí es escuchar, sí es conocer otras cosas, ¿no? Creo que el mundo es cada vez más grande. Yo cuando era adolescente y vi esta primera enciclopedia digital que era la Encarta, yo me acuerdo que para mí fue maravilloso conocer lo que era un hipervínculo. El día que yo veía una cosita subrayada y que le podía presionar y que eso me llevaba a otra y a otra cosa, para mí fue un descubrimiento bárbaro. Entonces yo creo que mi proyecto ideal de investigación sería algo más o menos similar, pero con personas, ¿no? Y entonces una persona me llevaría a otra persona, a otra, y entonces sería algo sumamente maravilloso y enriquecedor. A mí, por ejemplo, el poder quedarme un periodo de tiempo en alguna comunidad para no solamente establecer esos diálogos, para no solamente conocerla, para no solamente saber qué requiere, sino para también llegar a ser un producto terminado en esa comunidad. Si requieren una escuela, si requieren un centro comunitario, llegar a poder construirlo, llegar al punto de conseguir los recursos económicos para poderlo llevar a producto terminado. Eso sería lo que a mí me gustaría. Parece que va girando hacia acá. Entonces, bueno, a mí me gustaría, y ahora como dijo hace un momento el doctor Oliva, tal vez un poco desde lo superficial o desde lo muy particular y sesgando totalmente a los intereses propios, sí me gustaría que este interés mío por el patrimonio arquitectónico pudiera ser visto más que como una conservación de las piedras por las piedras, de las piedras por lo que reflejan de la sociedad, que ya vivió, que ya estuvo ahí, que ya logró sentir ese espacio arquitectónico. Y entonces que a partir de esa reflexión causaran un interés por la salvaguarda en la sociedad actual. O sea, hacer esa liga de sociedad pasada a sociedad contemporánea, pero en la que el vínculo es el patrimonio arquitectónico. Entonces creo que para mí eso sería un proyecto que se pudiera hacer tangible de esa manera. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues continuando un poquito lo que menciona la doctora Rocío, igualmente me voy por un lado, ya no diría superficial, sino más bien completamente personal. Mi proyecto de investigación ideal es precisamente el que quiero desarrollar en estos momentos. Yo siempre he tenido como la inquietud de, me llama mucho la atención esa figura del investigador empresario, investigador emprendedor, etcétera. Entonces me gustaría precisamente llevar a cabo un proyecto de investigación que a partir del conocimiento generara ganancias, tanto económicas como sociales, etcétera. Entonces, eso sería para mí lo ideal. Si yo tuviera, o más bien, si no tuviera estos constreñimientos que mencionas, económicos, temporales, etcétera, si yo tuviera, por ejemplo, inversores que me dijeran, sí, claro, mira, ahí te va la lana y adelante, aprovéchala como tú quieras, pues yo creo que precisamente trabajaría lo que vendría siendo una especie de incubadora de emprendimientos culturales y artísticos para darle mayor difusión a las artes, a la cultura, pero también que se vea que son sectores que son rentables de alguna manera, ¿no? Eso sería para mí lo ideal. Gracias. Bueno, hace unos momentos previo a iniciar este conversatorio, yo hablaba sobre como un proyecto ideal y bueno, pensándolo un poquito más, tendría que ver como con la forma en la que las personas interactuamos, particularmente con objetos de diseño.
que también se parece mucho a esta línea de investigación que actualmente se está trabajando. Y tendría que ver con ciertos objetos, es decir, pensaba como en cómo las personas interactúan con, por ejemplo, con obras de arte, pero no con cualquier tipo de obra de arte. Les comentaba a las compañeras como el que fuera, no sé, ciertos objetos de arte clásico, porque tienen como una carga simbólica pues importante. Entonces, el cómo se logran resignificar o cómo la gente los logra entender, ¿no? Y rápidamente platicaría como anécdota en ese sentido para tratar de explicar lo que ocurre cuando se roban la Mona Lisa. ¿Sí? Es decir, cuando se roban la Mona Lisa, las personas iban al museo a ver el espacio vacío. ¿Sí? Es decir, el asombro fue tal que la gente se amotinaba en el museo a ver dónde estuvo ubicado. ¿Sí? Entonces, como a partir de ahí poder establecer esa reflexión sobre lo que representan ciertas obras como en lo particular. Es decir, poder tener la colección de Rembrandt, por ejemplo, sería para mí fabuloso, y entonces a partir de ahí hacer ese ejercicio. ¿Qué es lo que la gente pues piensa, siente, actúa en relación a esa obra? Especular no cuesta nada. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por sus ideas y justo eso, quería cerrar esta ronda de preguntas con, pues, que ustedes pudieran tener el ejercicio de tomar inspiración de sus propias ideas, de cosas que de repente, pues, claro, dejamos en el tintero porque parecerían imposibles, pero de alguna u otra forma se pueden aterrizar a sus proyectos y estoy segura que de forma colaborativa, como lo han venido haciendo ustedes, alguna de las ideas que han estado platicando se van a poder realizar a mediano o largo plazo. Por lo menos ese es mi deseo. Bueno, ya para ir cerrando, terminamos las preguntas y me gustaría tomar unos minutos que cada quien nos pudiera dar sus reflexiones finales. Y a mí me gustaría rescatar algunas de las cosas que se han platicado en esta mesa. Me gustó el hecho de que ustedes han venido comentando, no dar por sentada ninguna idea, no trabajar partiendo de la certidumbre y siempre trabajar con ese espíritu curioso, pero también con esa intención de que es por y para la gente, porque si no, no tendría sentido como sus horas de escritorio, sus horas de diálogo, sus horas de lectura, de revisar artículos, de hacer artículos, en fin. Entonces, esas dos ideas de no trabajar, no dar nada por sentado y trabajar por y para la gente me parecen muy valiosas. También rescato el hecho de la conciliación entre los distintos sectores en los que ustedes trabajan, lo platicábamos, no nada más como investigadores que para un fin propio, sino compartir el conocimiento que se genera de forma individual y de forma grupal en el aula, con los tesistas que ustedes tienen en distintos grados académicos, pues me parece también enriquecedor ese tributo conciliador. Y finalmente, el tema de la interdisciplina y lo interinstitucional, que esto pues es un ejercicio mismo de ese valor con el que ustedes trabajan. Entonces, bueno, esas son 4 ideas centrales que yo rescato, pero me gustaría que ustedes, a partir del ejercicio que ustedes mismos hacen en los temas de investigación que ustedes tienen como equipo, me gustaría que dieran una pequeña conclusión a este conversatorio. No sé si quisieran hablar un poco de lo que viene para ustedes como grupo, en fin, con alguna idea de cierre. ¿Alguien quisiera? Perfecto. Bueno, ahorita recordé a un cronista deportivo, Fernando Marcos, que al terminar el partido siempre hacía un resumen muy breve en 4 palabras, ¿no? En este caso voy a hacer el mismo ejercicio y lo único que puedo decir en 4 palabras es: nos falta mucho. Sí, llevamos un año de trabajo y yo creo que esto está apenas empezando. La idea es llegar a poder generar una red de investigación. Yo les decía cuando nos empezamos a reunir, la idea es hacer una red de investigación. Estamos empezando con un grupo, pero es llevarlo todavía más allá, poder incluso pensar en un observatorio a nivel nacional. Esa es hasta donde lo queremos llevar. Creemos que podemos lograrlo, que estamos trabajando bien y que, bueno, la idea es apostarle a mucho y que allá vamos a llegar, espero que sí. Bueno, como cierre, creo que siempre es importante agradecer. Entonces, en efecto, como lo comentó el maestro Jaime, es importante agradecer a la doctora María Elena que nos permita estar
el día de hoy reunidos, porque gracias a su gestión es que coincidimos los 6. Entonces creo que eso es valioso. Y por otro lado, en efecto, siempre estar abiertos a productos en común, y que además parten de este enriquecimiento que hemos estado comentando durante este conversatorio, en el que tenemos la fortuna de contar con la riqueza de la perspectiva de otra área y de otro investigador y de otra institución. Entonces creo que lo que viene para nosotros sí o sí va a ser ganar, ganar, porque de organizaciones o de grupos como lo que se obtiene son cosas positivas cuando se trabaja en positivo, y así estamos trabajando en efecto desde hace un año, y creo que así seguiremos por un buen rato. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, y coincido también con la doctora Rocío, lo importante, bueno, son importantes los agradecimientos, entonces te quiero agradecer a ti, Tania, por haber fungido como moderadora en este conversatorio, e igualmente pues a las autoridades de la Facultad de Artes Visuales, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al equipo del Centro de Medios, que nos ha apoyado bastante, muchísimas gracias. Y pues bueno, coincido también con la idea de que tenemos podría decirse, es un proyecto ambicioso. Este grupo de investigaciones quiere ser el germen para algo más grande, ¿no? Entonces, pues, complementando un poquito todo esto, yo creo que, no sé cuántas palabras sean, pero se nos viene mucho trabajo. Así de simple, es mucho trabajo. Gracias. Gracias. Bueno, pues yo trataré de ser sumamente breve y conciso, y diría que si vamos caminando y si hay apuestas y proyectos y visiones, pues también se debe al trabajo de todos, ¿sí? Quienes conformamos el grupo, quienes nos aceptan en el grupo, y bueno, pues todas las autoridades, personas, instancias. O sea, es decir, siempre si hay que hablar de triunfos, logros o avances, pues hay que agradecer a muchas más personas, ¿no? Que no se ven, que aparentemente no están aquí como al frente como nosotros, pero pues que sin duda alguna son quienes nos están ayudando, motivando, incentivando, pues a ir dando pasos, ¿sí? Entonces, creo que la co-construcción del saber, del conocimiento y de las experiencias, pues es un camino que es también infinito, y bueno, pues lo demás creo que ya lo dijeron sabiamente mis compañeras y compañeros. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y damos por concluido este conversatorio.